Hola, buenas tardes, Luciano. Un gusto y muchas gracias por la L- invitación. Lo mismo digo y te agradecemos lógicamente por estar del otro lado. Carolina, te citábamos, ¿no? Decía en el comienzo de la presentación de la entrevista que nos sirve de disparador este hecho, ¿no? Que está circulando por todos los medios de comunicación. Estamos hablando de esta denuncia por violencia de género que se ha logrado establecer por parte de Fabiola Yáñez y que involucra nada más y nada menos que al expresidente, perdón, Alberto Fernández. Digo, acá poníamos el ojo nosotros, ¿no? ¿Cómo se debe operar ante este tipo de situaciones, ante este tipo de delitos, ¿no? Ujú. Sí, nosotros, bueno, en la provincia de Neuquén es bastante similar la regulación a la que hay en la Nación. En la Nación rige la ley 26485 y la provincia de Neuquén se rige a través de dos leyes que adhieren justamente o que toman las pautas de esta ley nacional, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Yo la verdad desconozco específicamente eh, la denuncia concreta, salvo lo que trascendió, pero entiendo que lo que trascendió justamente habla de medidas cautelares. Eso en la provincia de Neuquén está regulado justamente en esta ley. No es necesario que haya un delito, no siempre la violencia, los actos que se cometen con violencia de género son además delitos. Eh, si no sería muy injusto, digamos, para una mujer tener que acreditar que fue víctima de un delito para lograr protección, Claro. porque lo primero que se busca con esta ley es justamente el dictado de medidas cautelares a los fines de evitar que continúen los actos, que puede ser violencia psicológica, violencia física, violencia económica, muchas veces. Ujú. Eh, en general se dan todas las formas de violencia y además cuando estos hechos encuadran en un delito, que puede ser, por ejemplo, la violencia psicológica puede además encuadrar en un delito de amenaza, la violencia física en un delito de lesiones, la violencia económica en general se ve como daño, ¿viste? Esto de te rompo el celular, bueno, eso Sí. también es violencia social, se podría decir, o lo que se trata de hacer, un poco es violencia psicológica, se trata de alejar a la víctima de sus contactos. Pero cuando ya hay un delito, interviene además la Fiscalía. Claro. De todos modos, nosotros, la ley 2785 también nos autoriza a que si una persona pone en conocimiento un delito, podamos tomar también estas medidas cautelares de manera inmediata y se pone en conocimiento del juzgado de familia. En esto se trabaja coordinadamente con la oficina de violencia que son como el despacho de los juzgados de familia, para que después se realice el control de esa medida en ese ámbito. Ujú. Carolina, Pero, es muy importante esto que nos vas aclarando, que nos vas justamente detallando a través de tu conocimiento y de tu función. Y me parece también relevante, y acá te invito lógicamente a tu análisis, a tu observación, entender por ahí qué puntos, como decíamos, usamos el disparador de Alberto Fernández por una cuestión mediática, pero lleva también a ponernos a elegir, obviamente, el tema para darle la implicancia que se merece, ¿no? Y acá voy con lo que te quería marcar, digo. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con violencia de género, estamos haciendo hincapié en diferentes ámbitos sociales, estamos haciendo hincapié en todo tipo de diversidad que se nos ocurra. Digo, esto no se trata del estamento social bajo, alto, medio, acá no hay distinción, ¿no es cierto? no, claro, por supuesto. Yo creo que lo que pone de manifiesto este caso es justamente esto, que la violencia no tiene clase social, la violencia de género. Bueno, básicamente es una manifestación del patriarcado que implica a toda la sociedad en todas sus clases. A mí lo que sí me parece es que hay determinados grupos sociales que quizás tienen otras herramientas para gestionar esta violencia. Entonces, insisto, no conozco este caso en concreto, pero Sí. fíjense, esta mujer está en otro país, ya no tiene contacto directo con esta persona, entonces quizás su gestión de esta situación ha sido alejarse porque tiene justamente los medios económicos para poder mantener este alejamiento, que a diferencia de otras personas, de mujeres que tienen recursos mucho más escasos, no pueden tener esa posibilidad. Entonces en muchos casos dependen de esta persona agresora, dependen inmediatamente para la vida
cotidiana. Claro. Y entonces esto hace que la violencia se reproduce y va escalando, y la única posibilidad de que alguien ponga un límite al ejercicio de esa violencia termina siendo recurriendo al Estado. Pero yo la verdad creo que por lo menos esto lo vemos cada vez que tomamos denuncia, y no sé, ahora hace mucho que no veo los resultados del Observatorio de Violencia, que funciona en el ámbito del Estado, que registraba todas las denuncias 2785 y 2786, pero ahí se veía claramente que cada mujer que va a denunciar, cuando se le preguntaba si era la primera vez, no, por supuesto que no, que Claro. era, no sé, ni siquiera podían decir la décima, es como siempre ejerció violencia, siempre pasó. Nunca la gente Carolina, la primera vez, salvo que ese hecho sea muy grave. sí, justamente, digo, el tema es muy amplio de abordar, pero van surgiendo diferentes cuestiones que uno tiene interés en saber. Digo, por un lado también conocer un poco cuál es la radiografía de Neuquén, digo, cómo está parado lamentablemente en niveles estadísticos con este tema que estamos tratando, lógicamente. Sí, yo, mira, no recuerdo ahora porque a mí me parece que la que nos puede dar una mejor foto siempre son justamente las estadísticas de la ley 2785, sí, porque insisto, los delitos siempre son como muchos menos que los hechos de violencia que no constituyen delito. Entonces, yo no recuerdo ahora la cantidad específica, pero sí son alarmantes. Recuerdo que eran números alarmantes, algo así como una mujer de cada 10 mujeres había denunciado violencia. No lo quiero decir, pero porque la verdad sería una información errónea, pero son números muy elevados. Sí, a ver, podemos... pensando en que la mayoría de las mujeres no denuncian. Claro, o sea, confirmamos con esto que nos comentás, digo, que seguramente va en aumento, ¿no?, la cantidad de casos. Sí, nosotros tenemos, o sea, ahora somos 4 fiscales que trabajamos violencia de género y delitos sexuales. Yo estuve sola muchos años, digamos, casi 6 años, solo con delitos de violencia de género, y salvo a contraintuición de todo, salvo el año 2020, que fue el año que menos legajos tuvimos. Nosotros fuimos teniendo incrementos. En el año 2022 llegamos a tener 600 legajos ingresados, que para una ciudad tan chica, y tan chica en términos, digamos, de cantidad de personas, más allá que no es chica Neuquén, ¿no? Pero para esa cantidad de legajos era un montón. Para esa cantidad de legajos, o sea, esa cantidad de legajos eran muchos en relación a la cantidad de habitantes. Carolina, toda la primera. Sí, pero este año ya no lo sé porque al ser 4, pero yo tengo casi también, creo que estamos en los mismos números. Y acá tenemos lo que se hizo, el filtro, entre comillas, de asignación de casos, donde justamente no hay delito y se deriva a la oficina de violencia. Claro. Carolina, nos hemos quedado sin tiempo hoy, pero lógicamente era importante para nosotros tener este contacto con vos, así que queremos agradecerte, lógicamente. No, muchas gracias a usted, sobre todo por el interés y por seguir visibilizando esto y seguir incentivando a que la gente denuncie, que confíe en el Estado para poder tratar de solucionar esto en su vida, digamos. Seguiremos en contacto, así que te agradecemos mucho por este tiempo.